Dios les bendiga. Les habla el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Vamos a mirar un pasaje en las Escrituras, en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer 3 versículos y vamos a reflexionar y a meditar en ello. Y espero que durante el día sea de reflexión para ustedes, ¿verdad? Vayamos a nuestras Biblias. Vayamos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Y vamos a leer 3 versículos, empezando del 1 al 3. ¿Verdad? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era difícil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Es maravilloso lo que tenemos en este pasaje, lo que el apóstol Pablo está declarando, lo que tiene todo creyente o toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es algo hermoso. No dice que ninguna condenación hay para los que están en algún movimiento religioso o en una religión específica. Dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí es bien clara la palabra, la sencillez y la simpleza del Evangelio. Sí, el Evangelio no es religión. La religión siempre va motivando al hombre a que tiene que hacer algo para poder alcanzar el favor de Dios o alcanzar el perdón de Dios para nuestras vidas. Eso es la religión. Pero lo que es la gracia que podemos ver a través de la palabra de Dios, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús es reconocer nuestra vida de pecado, arrepentirnos, declararnos culpables ante Dios y creer que Dios le resucitó de los muertos. ¿Sí? Y que por medio de su sangre Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Amén, aleluya. Mira lo que dice aquí en el versículo 2. Dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuevamente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Meditemos juntos. Dice aquí el pasaje, ¿verdad? Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley del pecado y de la muerte. Declara la Escritura que nadie de nosotros podemos ser justificados por las obras de la ley, porque ninguno de nosotros puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco podemos. Es bien importante saber y entender que
Somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Dios nos perdonó, nos lavó de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Es bien importante saber que las palabras del Evangelio no se puede entender en nuestra mente humana si lo queremos discernir en la carne y no en el espíritu, porque nuestra naturaleza estamos vendidos a los deseos de la carne, nuestro intelecto está limitado, no entendemos la ley de Dios, su justicia, su gracia, su misericordia en la carne. Tiene que ser manifestada o revelada a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Para poder entender las Sagradas Escrituras y entender la esencia y la verdad del Evangelio y la verdad de Jesucristo, es necesario que tú, primero que nada, arregles tu vida de pecado. Tienes que reconocer tu maldad, tu pecado, para que recibas el perdón de pecados. Y al recibir el don de pecados, la Biblia declara que el Espíritu Santo de Dios puede venir y morar en tu vida. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad. Amén. Mientras no recibamos el perdón de nuestros pecados por fe en Jesucristo, no vamos a comprender y entender la Escritura. A mí me fue bien difícil comprender que un Dios tan santo, tan puro, pudiera perdonarme todas mis iniquidades, mis inmundicias. Mirando mi vida, mi pasado, yo ante los ojos de Dios, ante su santidad, Él, sin Cristo soy como un perro muerto, agusanado, reventado, ya podrido, pudriéndose por la magnitud de mi pecado ante los ojos de un Dios santo. No soy homicida, nunca he matado a nadie, le he fallado a Dios muchas veces, he robado, me acuerdo cuando era un borrachín, me robaba los cigarros en las licorerías, y más cosas. A mí me gustaba tomar lo ajeno. No me sentía orgulloso de eso, me sentía culpable, pero lo hacía. ¿Por qué? Por mi naturaleza de pecado. Y se me hacía tan difícil entender que Dios me perdonó, que Dios me perdonó. Decía yo, ¿cómo puede un Dios tan santo, tan puro, tan verdadero, haberme perdonado de mis pecados, de mi maldad? Y cuando reconocí que era un pecador y le pedí a Dios perdón por mi vida de pecado y le dije que ya no quería seguir viviendo de esa manera, reconocí mi vida, que sin Dios no tenía nada y que era un pecador, que le fallaba a Dios, a un Dios santo. Y le pedí perdón y comencé a entender su palabra, comencé a entender su escritura. Llegó una paz a mi corazón, a mi vida. El Espíritu Santo me confirma hoy en día que ninguna condenación hay contra mi vida si permanezco en Jesucristo. Y cuando le fallo, porque si le fallo, si dijera que no le fallo, soy mentiroso. Le fallo. Y cuando le fallo, volteo mi mirada y clamo a Él y le pido perdón nuevamente. Y lo hermoso de la palabra de Dios es que su misericordia y su gracia son nuevas cada mañana. El día de mañana ya no podemos hacer nada. ¿Tú eres salvo el día de hoy? ¿Tienes la seguridad de que Dios te perdonó? Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, la humanidad. Y dice Jesucristo, el mundo ya ha sido condenado por cuanto no creyeron en el Hijo unigénito del Padre.
Esa es la realidad. Toda la humanidad sin Cristo ya estamos condenados. Ya estamos condenados sin Cristo, aunque no estamos delante del trono, delante del trono blanco en el día del juicio, o no estamos en el lago de fuego ya, nuestra vida, pero por lo que declara Jesucristo, por su venida de Él, por haber venido y haber dado su vida por nosotros, el mundo ya fue juzgado, dice aquí, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Sí? Y en su justicia, en su verdad, en su fidelidad a Dios, es que somos perdonados. Él dio su vida. Cristo murió por ti. Acéptale, recíbele hoy como tu Señor y Salvador. Amén.